El Fondo Mexicano del Petróleo debe reformarse para financiar la transición energética. Esto lo considera el IMCO. Vamos a platicar precisamente con el coordinador de energía del Instituto Mexicano por la Competitividad. Él es Óscar Ocampo. ¿Cómo estás, Óscar? Buenas tardes. Platicar con ustedes su auditorio. Oye, entonces, no solamente hay que reformar al Instituto del Petróleo, bueno, más que el instituto, perdón, del Fondo Mexicano del Petróleo. Yo creo que muchas instancias alrededor del sector energético y vinculantes a Pemex, ¿no? Sin lugar a dudas, la investigación que publicamos en el INCO sobre nuestra propuesta para reformar al Fondo Mexicano del Petróleo responde al tema que, el fondo nace con la intención de ser un fondo soberano, no de generar una reserva de largo plazo para las generaciones futuras de mexicanos. Sin embargo, si vemos cuánto hay en esa reserva de largo plazo, pues no es precisamente lo que tendría que ser un fondo soberano. No estamos hablando de más o menos 18,000 millones de pesos, que es lo que ha caído en este ahorro, digamos, en los últimos 8 años que lleva operando el fondo, ¿no? Y lo que proponemos es reducir el porcentaje, el umbral que se va para financiar el presupuesto de egresos de la Federación cada año, y principalmente, hay que decirlo, para financiar gasto corriente, para privilegiar más bien el ahorro de largo plazo y que verdaderamente te pueda generar una reserva para las generaciones futuras de mexicanos. Y lo que proponemos aquí también es, y responde a la necesidad de pensar, bueno, ¿cuál es el rol del petróleo en la transición energética? La propuesta que hacemos es ni más ni menos que financiarla, ¿no? Financiar las inversiones que requiere hacer este país para hacer de la transición energética una realidad, ¿no? Para acelerar la mitigación del cambio climático y la reducción de emisiones. Oscar, en otros países petroleros, por supuesto, existen este tipo de fondos. ¿También tendrían o tienen esta función de ver en el largo plazo cuáles son los temas de desarrollo y en este caso la transición energética? Pues te diría que los dos casos emblemáticos son Noruega, ¿no? Con Equinor, que es la empresa petrolera del Estado también, que tiene quizá el fondo más exitoso en términos de reservas, de inversiones, ¿no? El Fondo Soberano de Noruega tiene inversiones por todo el mundo que están pensadas en financiar las necesidades de los noruegos del futuro. Y Arabia Saudita también es otro caso importante, ¿no? Saudi Aramco, recordemos, la petrolera más grande del mundo, también tiene un fondo soberano que tiene una reserva muy importante en el largo plazo, no, pensando que Arabia también es un país que, dada su dependencia del petróleo, tiene que pensar en cómo diversificar sus fuentes de ingresos y sus inversiones. Es una de las maneras para diversificar esta dependencia del petróleo. ¿Y cómo plantearían ustedes que fuera, en todo caso, el Fondo Mexicano del Petróleo? Nuestra propuesta es, hicimos tres escenarios a partir de... Recordemos que el Fondo Mexicano del Petróleo puede financiar hasta 4.7% del PIB en el presupuesto de egresos de la Federación. En los hechos, 4.5% es una cifra que nunca se ha alcanzado y difícilmente se va a alcanzar, ¿no? El mayor porcentaje que ha financiado el fondo del PES es 2.2%. Lo que proponemos es reducir este umbral a 1.5%, como máximo, y a partir de ello, les pongo un ejemplo. Si desde el minuto 1 que empezó a operar el fondo en 2015 hubiera tenido un umbral de 1.5%, hoy en día, en lugar de los 18,000 millones de pesos que tenemos en la reserva, tendríamos 753,000 millones de pesos. Es decir, la diferencia es brutal, cuando realmente estamos hablando únicamente de reducir 0.7% de lo que financia el fondo, punto siete puntos del PIB, perdón, de lo que financia el fondo, el presupuesto de egresos de la Federación. Y correctamente podrían decir, bueno, y eso hay que compensarlo de otro modo, ¿no? En la parte fiscal. Pero aquí hay que subrayar que el hecho de que tú inviertas estos recursos en activos te van a generar ingresos en largo plazo que compensan esta pérdida fiscal, por decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, esto no le cuesta en ninguna manera a la tesorería de la Federación. No estamos hablando de redirigir el gasto hacia inversiones en activos productivos.
Oscar, en ese sentido, ¿qué inversiones en proyectos de transición energética podrían financiarse con este fondo petrolero? Quizá lo más evidente es el tema de redes, el tema de expandir las redes de transmisión, modernizar las redes de distribución, que son probablemente ahorita el gran cuello de botella para incrementar de forma acelerada la capacidad de generación renovable en México, ¿no? Pensemos en los paneles solares en Baja California, en Sonora, pensemos en las turbinas eólicas en Oaxaca. El gran cuello de botella que enfrentan es la parte de la transmisión, ¿no? Mover la energía del centro de generación al centro de consumo. Y allí es donde el Estado únicamente puede invertir, no recordemos que es un monopolio legal, y en este sentido los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo, es decir, los recursos de la renta petrolera, pueden jugar un papel bien importante. Pues Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, como siempre, muchas gracias por tomarnos la llamada. Encantado, Darío, como siempre, bonita tarde. Muy buenas tardes.